Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia. Son exactamente las 12 del día. Saludando, ingeniero, buenas tardes al colega Mejía y principalmente a la audiencia para que nos acompañe esta tarde de información. Sigue la definición de procesos internos de elección de candidatos a cargos de elección popular 2024. Aún no concluye. Este mismo día en Veracruz, el Frente Amplio por México dará una definición entre su finalista y quien enfrentará a Rocío Nale. Se prevé que Héctor Yunes, ex candidato a gobernador en 2016, de acuerdo a los resultados de la encuesta, sería el abanderado quien irá al 2 de junio 2024 frente a Rocío Nale. Es algo que anticipo para ustedes, aparece en las redes y en la información antes 55 18 77 60. Le invito para que nos acompañe. El presidente López Obrador destacó que la terna enviada para suplir a Arturo Saldívar reúne los requisitos y es de primera, tras destacar la labor realizada por las 3 mujeres a las que propuso para la vacante. Eso dijo el presidente López Obrador. El juzgado segundo de distrito en materia de extinción de dominio declaró improcedente la demanda de la Fiscalía General de la República para aplicar esta figura a la residencia de Lomas de Bezares adquirida por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuando realizó la compra en 38 millones de pesos. La extinción de dominio no se aplicaba para los casos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de modo que este mecanismo no tiene ese carácter retroactivo, y esta fue la respuesta del presidente López Obrador. De la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez, no es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario. Continúa la disputa entre los poderes ejecutivo y el poder judicial, y así lo resumió el presidente 79, López Obrador. El mismo agradeció a su homólogo estadounidense Biden el reconocimiento a su gobierno y las fuerzas de seguridad del país tras la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, jefe de seguridad y operador de los Chapitos. Su servidor desconocía que este fue el sujeto que se comunicó con la Fuerza Verde o el Ejército cuando la frustrada captura del Chapito en el denominado Culiacanazo del 2019. Pues ahí está, cuando hacía sus ejercicios rutinarios, el sujeto fue detenido por las fuerzas federales. Néstor Isidro Pérez, el Nini, quien era jefe de seguridad de los Chapitos, logró eludir 2 operativos que tenían como objetivo su captura. Uno de ellos, cuando les decía, fue detenido Ovidio Guzmán en Culiacán, y el pasado 6 de enero, al dar seguimiento que finalmente derivó en la aprehensión, como lo informó el secretario de la Defensa, y estas son las palabras del general secretario Luis Crescencio Sandoval. Se tenía un seguimiento de esta persona detenida desde hace algún tiempo. Participó en las agresiones también de las que fue objeto Guardia Nacional y Ejército y Fuerza Aérea durante la detención de Ovidio el 5 de enero.
De hecho, se hace una operación para su captura en ese momento, donde no se tiene éxito. De este seguimiento se hace una nueva operación donde también logra evadirse y finalmente tuvimos el resultado que se informó, la detención. Son las 12:04, las palabras del general secretario. Y en esta nota, la actriz y cineasta mexicana Ángeles Cruz denunció a través de redes sociales el asesinato de su hermano en Oaxaca en manos de la violencia del crimen organizado, por lo que le pidió al gobernador Salomón Jara que renuncie si no puede garantizar la seguridad de los oaxaqueños. Recordarán a Martí, en paz descanse, cuando su hijo fue plagiado por su chofer, y al ser descubierto que el hermano del chofer mantenía bajo cautiverio al hijo de Martí, el sujeto decidió matarlo. Pero de vuelta a este lamentable capítulo, escuche las palabras de la afectada, la hermana, la actriz y cineasta Ángeles Cruz. Vaya mensaje a un gobernador que pues no va bien. Estas son sus palabras. Ángeles Cruz. Hoy estamos enterrando a mi hermano, a José, nuestro agente, nuestro nuevo agente, a la gente de la colonia Lázaro Cárdenas, a Gabriel. Advertimos de que estábamos en peligro. Señor gobernador, usted nos dijo que íbamos a estar seguros. Y hoy estoy enterrando a mi hermano. Renuncie si no puede con el cargo. Renuncie si no puede garantizar nuestras vidas. Justicia para Guadalupe Victoria. Justicia para San Miguel Grande. Victoria. Y el gobernador pues viaja mucho, aparece en actos proselitistas, avala, firma, tacha propuestas de candidatos, pero gobernar Oaxaca no es una tarea sencilla. 560 municipios, solo menos de 180 se rigen por el tradicional voto, los demás son usos y costumbres, y ahí hay posibilidad de guerrilla, delincuencia organizada que hoy está desbordada. En otros temas, el senador Miguel Ángel Osorio descartó la posibilidad de incorporarse a Movimiento Ciudadano o algún otro partido. Dijo que en su calidad de político independiente seguirá tratando de aportar, señalando las inconsistencias de quienes dirigen a los partidos del frente opositor. Pero ahí sus enemigos dicen que se vea al espejo, porque la estafa maestra se creó desde su administración. Y el paso, dice también Morena, el presidente de la República también lo ha criticado por el exceso de gasto en la importación de equipo de tecnología para el espionaje cuando fue secretario de Gobernación. La Cámara de Diputados aprobó la reforma para tipificar el delito de uso de drones con explosivos o transportar sustancias para cometer delitos o crear terror. Avaló reformas al Código Penal Federal, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para así sancionar con prisión de entre 20 a 53 años a quien emplea aeronaves tripuladas a distancia como armas, y el crimen organizado lo ha aplicado en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, al enfrentar a la Marina o al Ejército. Y esto es importante, sé lo que sufren ustedes en Acapulco, estoy cerca y pido por ustedes que se puedan levantar, afirmó el Papa Francisco en un mensaje a los acapulqueños a un mes del paso del Otis. Me parece que un poco insensible. El Papa 265, heredero al trono de San Pedro, pues tardó demasiado, y si es realmente el heredero al trono de San Pedro, pues ahí falta algo. A ver, ¿usted podría imaginarse a Cristo con guaruras y cubierto de oro? Pues no, ni Pablo, ni Pedro, ni los apóstoles, y eso para la interpretación de cada uno. Cristo era un hombre revolucionario, es más, fue el primer revolucionario del planeta, y Cristo no requería, ni siquiera los apóstoles fueron sus guaruras. Entonces un papa que gasta tanto en tantos recursos, pues no, en la opinión de su servidor, respetando su creencia, no es lo más correcto, y más cuando se tarda. La Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, asistirá a la primera cumbre internacional para el desarrollo de los derechos humanos que se lleva a cabo en Monterrey el 30 de noviembre.
busca reconocer la responsabilidad colectiva de los gobiernos para garantizar el acceso de las personas a sus derechos humanos. A estar aquí entonces en México, la segunda ocasión que lo hace. En Morelia, Michoacán, autoridades del IMSS se reunieron con pacientes oncológicos, luego que el pasado 16 de noviembre, mujeres que padecen cáncer bloquearon la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para protestar por el desabasto de medicamentos y la falta de quimioterapias en las unidades médicas del IMSS en aquella entidad, la Purépecha. Decenas de visitantes se dan cita en el Parque Nacional de la Malinche para apreciar la primera nevada de temporada en la montaña. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Policía de Montaña, exhorta a visitantes que tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, acudir con ropa abrigada, emplear calzado tipo bota, guantes como el equipo de seguridad impermeables, además de no separarse del grupo o las personas con las que suban. Se ha perdido mucha gente en el Nevado de Toluca y lamentablemente en contadas ocasiones con el saldo de fatalidades. De acuerdo con informes policíacos, en 2 hechos distintos, el reportero Marco Antonio Toledo Jaimes y la comunicadora Naisa Arce Avilés fueron privados de su libertad. El domingo 19, hombres armados sacaron de su domicilio al reportero Marco Antonio Toledo, a su esposa Guadalupe de Nova Flores y a su hijo Alberto Toledo de Nova. Y el miércoles fueron privados de su libertad la comunicadora Naisa Arce Avilés y su esposo Alberto Sánchez. Hasta el momento no hay reportes sobre su paradero. Por lo menos 2 cuerpos que decapitaron y descuartizaron fueron abandonados en bolsas negras sobre el tramo estatal de Ciudad Victoria a Soto La Marina, en la carretera que conecta con el Golfo de México. La vocería no aportó mayor información al señalar que la Fiscalía Estatal realizaba investigaciones y debido al proceso no podía aportar mayor información. Tamaulipas está peor que los tiempos de Cabeza de Vaca y ya está empatando con Yarrington, Eugenio Hernández Flores y el otro que siguió, que fue un buen contratista para sus empresas, pero no aportó nada a Tamaulipas. Américo Villarreal, una clara decepción, dice hoy el Partido Acción Nacional en el estado de Tamaulipas. En temas capitalinos, el Congreso aprobó la llamada Ley 3 de 3 para establecer en la Constitución capitalina que uno de los requisitos para acceder a un cargo público o candidatura sea no ser violentador de mujeres ni deudor alimentario. Eso es importante y pondrá un hasta aquí y seguramente una caída sustancial en estos hechos violentos contra mujeres. A 4 años del decreto por la alerta para violencia contra mujeres, esto en 2019 en la capital, se logró abatir en 33% en la incidencia de feminicidios y 1,800 mujeres lograron salir del riesgo feminicida. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, llevaron a cabo un despliegue policíaco en 3 colonias de la alcaldía de Tláhuac, donde detuvieron a 13 personas y aseguraron 845 dosis de droga, teléfonos celulares y dinero en efectivo. La fiscal general de Justicia citadina, Ernestina Godoy, manifestó su confianza en que diputados del Congreso capitalino darán su aval para su ratificación por un periodo más de 4 años. Pero, ¿qué creen? Ayer lo comentábamos en una entrevista también en Radio Cañón, es información extraoficial. Pero en la bancada del PAN se comentó que para lograr la ratificación de la aludida, había una bolsa de 25 millones de pesos para los diputados locales que procedieran así. Solo que su coordinador les dijo, ustedes quieren 25 millones o la reelección. ¿Qué haría usted si fuera diputado local? ¿Recibe 25 millones de pesos o busca su reelección garantizada sin tener que ir a las urnas por aquello del principio de la representación proporcional? Pero créanme, aún sin saber, ese comentario se gestó al interior de la bancada del PAN y habla en el sentido que voto que garantice ese escenario, 25 millones de pesos. Era Carranza, a ver, Villa, Carranza, bueno, en fin, ya luego lo platico cómo era esa situación. El Nevado de Toluca registró su primera nevada, como lo decíamos, tras 5 años de ausencia de nieve. Esto es una bendición, porque es una recarga para los mantos freáticos. Desde allá arriba, desde la montaña,
se dan las filtraciones y se recargan los mantos freáticos que tanto falta hacen al Estado de México, por lo que autoridades estatales cerraron los accesos al coloso. Solo había caído granizadas y aguanieve en el Xinantecatl, o nevado 25 veces entre el 2001 y 2018. Son las 12:14. Escuchamos la colaboración de la maestra Susana Mesa. Buenas tardes, maestra. Los inventos de mexicanos, adelante. Buenas tardes, maestro Lamont. Lo mejor para usted y los amigos que nos escuchan. La semana pasada hablamos de algunos de los inventos mexicanos que cambiaron la historia del mundo. Afortunada y orgullosamente hay varios inventos mexicanos y ello explica por qué se tuvo que dividir en dos este comentario. Así que hoy continuaremos hablando de inventores e inventos de nuestro país. Vamos a empezar hablando de colorantes, como la grana cochinilla, que es este pigmento rojo extraído del insecto que se encuentra en México y que se usaba para teñir textiles, e incluso se dice que pintores famosos como Diego de Velázquez, Renoir, Van Gogh y Gauguin lo usaron en sus obras. Seguimos con el flotador de baño. Así es, amigos, ese ingenioso mecanismo que controla el flujo de agua en un WC fue inventado por José Antonio Alzate y Ramírez en 1790. Siguiendo con instrumentos de uso común, tenemos la vaporera. Si bien la primera vaporera fue de origen francés, lo cierto es que su predecesor original fue una vaporera prehispánica llamada de Contamali, que sirvió de inspiración para la vaporera actual, ya que consistía en una olla de barro en cuyo fondo se ponía agua para después acomodar un emparrillado de cañas, hojas secas y otras hierbas. Y ahora les presentamos al mexicano Manuel Gutiérrez Novelo, quien fue el primero en mostrar al mundo la tecnología 3D. Además, creó diferentes tecnologías para la adquisición, implementación, decodificación, generación de computadoras y visualización de contenido inmersivo 3D y realidad virtual. Por otro lado, tenemos la creación de la tortilla de nopal, la continuidad y perfeccionamiento de la nixtamalización, que es el proceso mediante el cual se realiza la cocción del maíz con agua y cal para obtener el nixtamal, que aumenta y mejora la absorción de minerales en el cuerpo, eliminando el riesgo de la enfermedad pelagra, ya que la nixtamalización permite que la tortilla sea rica en vitamina B3. En otros inventos están la píldora anticonceptiva, instrumentos musicales como las jaranas, el salterio, la vihuela mexicana, otros materiales de construcción como la trida losa compuesta de acero y hormigón. Fuimos pioneros en el estudio de la física de rayos cósmicos, lo que permite saber más sobre la radiación cósmica en la Tierra, y en México se inventó la ensalada César, tan famosa en muchos restaurantes alrededor del mundo. Afortunadamente, nuestro país es cuna de grandes inventos e inventores, y eso es motivo para sentirnos muy orgullosos y recordar que los mexicanos somos creativos y que cuando nos lo proponemos podemos lograr cosas realmente innovadoras, capaces de cambiar la historia del mundo. Agradeciendo el favor de su atención, les deseo un muy feliz fin de semana y hasta pronto. Gracias a la maestra Susana Mesa. 12:17. Un corte, no se vaya. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Sonido viral. Así lo dice Lamont. Radio Cañón le invita esta tarde a conocer, a entender qué son las adicciones. Hay que entender cuando infortunadamente se presenta un familiar en condición de adicción, el papel que debe desempeñar usted, su servidor, como familia, dentro de una adicción, cómo afrontarlas y otras cosas. Pues seamos humanos y veamos más a fondo esta problemática. Vía telefónica, Radio Cañón cuenta esta tarde con el maestro Fernando Núñez, quien es el director del Centro de Reestructuración Emocional Integral de la Ciudad de México. Le agradezco, maestro, tome usted la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. Hola, muy buenas tardes. Al contrario, es un honor y te agradezco infinitamente la invitación, querido amigo. Aquí estamos para aprender un poquito más el día de hoy, lo que podamos, sobre lo que son este tema de las adicciones, que hoy es un tema
fuertísimo, no nada más en México, en todo el mundo, está creciendo cada vez más. Es correcto lo que plantea, maestro. ¿Cómo entender, cómo explicarle a la audiencia qué es una adicción, es una enfermedad? ¿Cómo o qué sugiere usted a nosotros que somos padres de familia, que tenemos hijos o exponenciales en cualquier momento a esto, a caer en una adicción? ¿Qué es la adicción? ¿Es una enfermedad? ¿Por qué se presenta? ¿Y por qué debemos recurrir las familias, si fuera el caso, a un apoyo profesional como el de usted, maestro? 100%, fíjate que esto creo que es el tema más importante de las adicciones. Todos los papás hoy en día estamos preocupados porque quiero dar un dato importante para todos los papás que nos escuchan. En el 2001 hubo una estadística de los jóvenes y 2 jóvenes de cada 8, o sea, el 20% de 2 jóvenes de cada 8, 20%, entre los 17 y los 19 años iban a probar la marihuana. Hoy en día, 2023, se volvió a hacer la estadística, 22 años después, y 8 de cada 10, el 80% de los jóvenes van a probar la marihuana entre los 14 y los 16 años. Entonces, una estadística muy grande. Y me encanta lo que dijiste al principio, querido amigo. Esto es una enfermedad. Quiero decir que de esos 8 jóvenes que la van a probar, no todos van a caer en una adicción, pero quiénes sí caen, quiénes no caen y cómo prevenirlas. Las adicciones son una enfermedad, y esta enfermedad la dictamina en 1963 la Organización Mundial de la Salud como alcoholismo, y en 1986 hacen una revisión de la enfermedad y dicen esto no se llama alcoholismo. Le pusieron alcoholismo en 1963 porque era lo más evidente, todo el mundo tomaba alcohol, no había tan evidente el consumo de drogas, la adicción a las apuestas, la adicción a las compras. Entonces hacen una revisión, le ponen adicciones, y una de las características más importantes de esta enfermedad es la hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir hipersensibilidad? Que las personas con tendencias a una personalidad adictiva sienten de más, hipersensible, muy sensible. Y las 5 emociones básicas, que es la MATEA en psicología, que son las iniciales de cada una, miedo, amor, tristeza, enojo y alegría, las sienten exageradas. En lugar de miedo se siente pánico, en lugar de tristeza se siente depresión, en lugar de alegría se siente euforia, en lugar de enojo se siente ira, en lugar de amor se siente pasión. Entonces es demasiadas los sentimientos o las emociones que se sienten, y necesitan una anestesia, necesitamos una anestesia para soportar estas emociones tan fuertes que se están sintiendo. Esa es la característica a nivel emocional, a nivel mental más grande que tiene un adicto. Y mi mayor recomendación es exactamente lo que tú decías, querido amigo. Si nosotros queremos prevenir o queremos atender una adicción que se está presentando en casa, hay que verla como si fuera una enfermedad. Imaginémonos que no es una enfermedad de adicciones, es una enfermedad de cáncer o es una enfermedad de diabetes. ¿Qué haríamos si nosotros tenemos en la casa alguien con una bolita que creemos que puede ser cáncer o con una subida de azúcar? Asistiríamos a un profesional, iríamos con el oncólogo o con el endocrinólogo. Entonces, mi mayor recomendación es que nos informemos. Hoy hay mucha información con profesionales para que nos ayuden a manejar este tema. No sé si me logré explicar en esta breve explicación que traté de dar, valga la redundancia, sobre las adicciones. No, recapitulando, en la interpretación de su servidor, maestro, los sentimientos afables se convierten en una destrucción al ser humano de no contar con un agente especializado, un profesional. Más allá de lo que pudiera decirle su servidor a mis hijos, no es suficiente. A ver, ya no lo vuelvas a hacer. ¿Quiénes son los malos amigos que te llevaron a consumir marihuana en el mejor de los casos? O algo peor. No, eso requiere al momento
de un especialista y para eso están ustedes, por un lado. Ahora, ¿qué mensaje podría enviar usted? Y por eso lo estamos consultando esta tarde, maestro, porque fíjese, aquí en donde está nuestro templo de la información en Radio Cañón, hay un lugar que era la Plaza de la Información, pero que ahora es el primer santuario de consumo de drogas abierto, porque la autoridad no viene, y los jóvenes que estaban en el Senado de la República antes consumiendo mota y vaya usted a saber qué otros psicotrópicos, lo hacen abiertamente. Hay muchos jóvenes, ahora que nos citó perdone que me extienda tanto, usted de lo que tiene que hacer, no su servidor, pero cuando nos ofrece la última estadística de lo que es 2023, jóvenes entre 10, 14 y 16, 8 entre cada 10 son potenciales a ello. ¿Qué daño causa el consumo de psicotrópicos? ¿Por qué no es lo más adecuado? ¿Por qué no es favorable a la salud? Y si me expliqué y fui claro en el resumen de lo que usted expresó, pues así le haremos un favor a la audiencia. Claro que sí, con mucho gusto. Es una mira, sería muy extenso hablar de todos los psicotrópicos, pero voy a hablar de la puerta hacia todas las demás drogas, y que es el THC, tetrahidrocannabinol o marihuana. Y esto, hoy hay una gran industria, porque es una industria multibillonaria, que está defendiendo la normalización del consumo de cannabis. Y los chicos hoy en día lo que encuentran en internet es información, y van a llegar con los papás a decirles: la marihuana no hace daño, es natural, hace menos daño que el tabaco, hace menos daño que el alcohol, es medicinal. Y allí hay una parte de información que es real, pero hay una falta de información tremenda, porque la marihuana efectivamente hace menos daño que el tabaco a nivel cancerígeno, nada más. Hace menos daño que el alcohol a nivel agresividad y daño hepático, nada más. ¿Es medicinal? Sí, sirve para ciertos tipos de tratamientos con quimioterapia, contrarrestar los síntomas tan fuertes con cannabis a las quimioterapias de cáncer. Sirve para ciertos tipos de autismo, para cierto tipo de Parkinson, pero solo para esas cosas. No es medicinal para todo, no es que haga bien. Tiene unos riesgos terribles, que esos son los que no le dicen a los jóvenes, que es pérdida de memoria a corto plazo, es irritabilidad, ansiedad, depresión. Es el primer disparador de la esquizofrenia hoy en día. Los hospitales psiquiátricos están llenos de chicos consumidores de marihuana que tuvieron un brote psicótico o desarrollaron esquizofrenia, porque es uno de los grandes disparadores. Y todo esto es información que los chavos hoy no tienen, y los papás es bueno que la tengan para que sepan qué contestarle a sus hijos cuando el chavo les diga: es que yo la quiero probar, todo mundo la usa, ya la van a legalizar, no hace daño, etcétera. No sé si me expliqué. No, nos queda muy claro. Entonces, maestro, la sugerencia es que la autoridad redoble sus programas preventivos de comunicación preventiva para evitar el consumo de psicotrópicos, y lo que dijo es muy importante: quien consuma marihuana será proclive a la pérdida de memoria, una depresión aguda que llevará a la esquizofrenia, un brote psicótico y una esquizofrenia permanente. Ahora, no se descarta, maestro, incluso en el en el mediano y largo plazos, en el caso de los jóvenes, hasta Alzheimer, porque pues afecta directamente, resta oxígeno al cerebro, o ya esto es algo más que timorato mencionarlo. Claro que sí, ¿no? Y a ver, digo, aparte ahorita dije las 4 o 5 cosas que se me vienen a la cabeza, pero si nos metemos a estudios profundos, es degenerativa totalmente. Cada vez que fumamos marihuana, ese sentimiento de mareo, de bienestar, tal, son neuronas que mató el humo de la marihuana, la sustancia activa, el tetrahidrocannabinol, que después el cuerpo hace un ajuste creativo para volver a la normalidad. Pero al fin y al cabo, cada fumada de marihuana, como cada trago de alcohol en exceso, va matando neuronas que no se regeneran, y literal, lo voy a decir con mucho respeto y con mucho amor, pero cada vez que nosotros consumimos drogas y matamos neuronas, nos quedamos un poco menos inteligentes, por no decir un poco más tontos o más tarados, sin nada peyorativo.
pero las neuronas es lo que sirve para pensar, para hacer las conexiones neurológicas que nos llevan a vivir de una manera digna, de una manera sana, y cada vez que fumamos y nos intoxicamos con psicotrópicos, con psicoactivos, se van muriendo neuronas y esto causa daños irreparables. ¿Algún comentario final agradeciendo la disposición de platicar con la audiencia, maestro Fernando Núñez, director del Centro de Reestructuración Emocional Integral de la capital, que desea aportar aquí en su casa 760 Radio Cañón? Claro que sí. Mira, busquen a una especialista. Grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, drogadictos anónimos son gratuitos y hay en todas las colonias. Y si no, nosotros somos un centro gratuito de ayuda. Los asesoramos y los guiamos a los papás, a los familiares, a la gente que quiere salir. Nos encuentran en las redes sociales como crey.mx, crey como de creí, crei.mx, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todos, o al teléfono 55 30 41 25 52, 55 30 41 25 52, llámenme y yo personalmente los atiendo o los refiero con un buen psicólogo, con un buen psiquiatra, con una buena clínica de rehabilitación, con todo lo que necesiten informarse si se está presentando el problema o quieren prevenir, nosotros les podemos ayudar. Le agradezco enormemente y retomo la información, crey.mx, donde ya me faltó, maestro, fue el 55 30 41 25 52 25 52. Vamos a informar a la audiencia de estos medios de contacto con usted y le agradezco darnos su visión hoy para la audiencia que lo haya escuchado en Radio Cañón acerca del no al consumo de psicotrópicos, entre otros. Maestro Fernando Núñez, director del Centro de Reestructuración Emocional Integral en la capital del país. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, les mando un fuerte abrazo a todos y aquí estamos para servirles. Mejor fin de semana para usted. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Interesante escuchar las palabras, observo las entrevistas ofrecidas recientemente por el director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Leonardo Núñez. Ya el planteamiento oficial es: ya no hay impunidad y el que la hace la paga. Ese es el discurso oficial, pero nos indica el maestro Leonardo Núñez que eso no es así. Y muchas gracias, maestro, por tomar la llamada para Radio Cañón 760 El Cuadrante. Buenas tardes para usted. ¿Qué tal? Muy buen día, Federico. Encantado de poder platicar contigo y con tu auditorio. Aún persiste la impunidad, hay corrupción, Segalmex, digamos que es el ejemplo más claro de ello. Entonces, debemos acostumbrarnos, maestro, a aceptar que 2023 y 2024 serán el año de Hidalgo o Carranza y lo que siga. Pues mira, creo que lo que estamos realizando con este ejercicio de la encuesta es precisamente poner a prueba estas declaraciones del presidente. Y digamos que no simplemente en las investigaciones periodísticas que realizamos y que nos dan una imagen muy clara de ciertos tipos de corrupción muy perniciosa que siguen existiendo y que no han sido debidamente investigados ni sancionados, pero en el caso de la encuesta, que es uno de los temas que también es interesante tener a evaluación, es que los mexicanos siguen percibiendo que la corrupción existe aquí, siguen reportando que los problemas fundamentales asociados con la corrupción siguen presentes y que desafortunadamente lo que en el discurso público se presume como una serie de éxitos y de transformaciones en las cuales la corrupción ya no existe, ya ha quedado desterrada, pues hoy vemos que hay una mayoría de la población que ya no tiene la esperanza con la que empezaba el sexenio, porque en 2019 25% de los mexicanos creían que la corrupción el siguiente año aumentaría. Y hay que decir que es un número especialmente bajo, porque en ese mismo año 57% tenían la esperanza de que por el contrario disminuiría, es decir, 6 de cada 10 personas empezaron el 2019 en ese sexenio con una esperanza de que la corrupción podría disminuir. Y hacia 2023 ese 60% se ha colapsado a 36%. Pasamos de 6 de cada 10 mexicanos a 3 de cada 10 que ya no creen en la palabra
o no creen que la corrupción disminuirá en el futuro inmediato, y eso tiene que ver con una serie de políticas anticorrupción pues que no necesariamente combaten todas las aristas de este problema público. Entre otras cosas. Y fíjese, maestro, el gobierno mexicano justificó en su momento, o no justificó, sino buscó explicar el faltante de Segalmex, pero oiga, son 9.500 millones de pesos. Luego me parece que otro centro de investigación como el de ustedes da a conocer este mismo año que el alto mando de la Secretaría de la Defensa compra, se hace de departamentos de lujo en Santa Fe por varios millones de pesos. Entonces la corrupción continúa rampante y México sigue descendiendo conforme a los indicadores de Transparencia Internacional en el combate frente a la corrupción. Así es, porque justamente lo interesante es que estamos en una posición parecida a la del sexenio pasado, en la que la respuesta en primera instancia ante una denuncia de corrupción era desestimarla, y las autoridades no actuaban en consecuencia, y ese es uno de los terribles problemas que hoy seguimos arrastrando, y precisamente los grandes escándalos de corrupción como Segalmex, ¿no? Hay varias cosas que decir de ellos. Lo primero es que fueron denunciadas en primera instancia por organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, ¿no? En nuestro caso, en agosto, empezando el primer año de gobierno, en los primeros meses, para el mes de abril ya habíamos identificado que había una irregularidad en cuántos contratos por la utilización directa entregaba Segalmex. Meses después empezamos a publicar las investigaciones que mostraban los actos de corrupción descarada, en los cuales abiertamente había contratos con empresas que no tenían que haber recibido, empresas fantasmas involucradas, personas cercanas a escándalos de corrupción del pasado, y se denunciaron, y la respuesta pública del presidente fue: esto no es un escándalo de corrupción, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a tener una serie de problemas, porque lo que para la ley y para los ojos de la ciudadanía es un acto de corrupción, para los ojos del presidente se justifica como aportaciones al movimiento, como se sucedió en el caso de su hermano Pío López Obrador, o como sucede con los contratos alrededor de todos los amigos de sus hijos, ¿no? Y las redes de conflicto de interés que hemos detectado en contratos que sabemos que son actos de corrupción, pero que el gobierno ha decidido no volver a verlos y no castigarlos. Yo creo que el caso más claro es que justamente Segalmex, quien estaba al frente de esa institución mientras pasó la mayor cantidad de desvíos, hoy, en lugar de ser investigado, fue premiado, ¿no? Ahora forma parte de la Secretaría de Gobernación, en otro lugar donde está protegido de las consecuencias de haber sido un escándalo de corrupción el doble del tamaño de la estafa maestra. Fíjese, la estafa maestra que todavía en estos días llevó al jefe de la oficina de Rosario Robles, Ramón Sosa Montes, a ser requerido por la Fiscalía General de la República, pero ¿cuántos son aquí las denuncias presentadas? 69 denuncias en el caso de Segalmex, y uno se preguntará, maestro, entonces, la Secretaría de la Función Pública, el órgano de la Auditoría Superior, ¿para qué sirven? Y más la Función Pública, porque esa tarea la debe hacer la Auditoría Superior, cuyo titular fue propuesto no por el Ejecutivo, sino por los propios diputados. Así es, pues aquí estamos en diferentes grados de responsabilidad pública, ¿no? O de tramos de competencia. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, creo que seguimos teniéndola como una fuente confiable de información para documentar irregularidades, ¿no? Tan es así que en un primer momento las denuncias que fueron presentadas por Mexicanos sobre la corrupción, las denuncias públicas de los contratos irregulares los contratos irregulares y de los desvíos que estaban sucediendo, meses después, en las primeras revisiones de la cuenta pública, por ejemplo, en la revisión de la cuenta pública de 2019, la Auditoría Superior confirmó que había al menos 3,000 millones de pesos que habían sido usados irregularmente. Y las revisiones continuaron año con año, digamos que después de que fueron denunciadas por la sociedad civil y por el periodismo de investigación de Mexicanos contra la Corrupción, y pues eventualmente fueron confirmadas por la auditoría hasta la cifra oficial hasta el momento, que es de 15,000 millones de pesos de irregularidades que están pendientes de ser aclarados y ser devueltos. Digamos que esa cifra, tenemos la doble certeza de que es un faltante, de que fue un desfalco multimillonario, porque pues se comprobó en términos periodísticos y no se comprobó por parte de la auditoría. Entonces ahí hay una parte en la cual la auditoría está cumpliendo con su función.
el problema es las consecuencias que pasan después de, ¿no? Entonces, una parte de ellas derivan en inacciones por parte de la Fiscalía General de la República, otras justamente en falta de modificación o de coordinación total con la Secretaría de la Función Pública y con el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Que también nunca acabó de cuajar porque nunca decidieron echarlo a andar, a pesar de que, pues, digamos, esto es uno de una serie de instituciones que pueden ayudarnos a trabajar mucho más y trabajaran junto con la directriz del gobierno de la República. Y para ustedes, empeñados en denunciar la ilegalidad, la falta de transparencia, ¿qué significa este caso de Ignacio Valle Fernández, quien, por cierto, maestro, recuerdo que me comentaba por ahí un diputado del PRI, que ya cuando fue director de CONASUPO con el presidente Salinas, fue removido del cargo por eventos de falta de transparencia? Fíjese, le estoy llevando a usted a la década de los 90 y ahora se justifica a quien no sé si sigue siendo el director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, pero se dice es que cometió el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes o corruptos y lo engañan. Ya con eso es suficiente para que Ovalle quede exento de una responsabilidad penal. Creo que señala justamente uno de los corazones y también porque no tenemos una política anticorrupción real, ¿no? Si tuviéramos una política anticorrupción, lo que tendría que haber sucedido es que Ignacio Valle tendría que haber sido investigado a profundidad, ¿no? Se debe abrirse una carpeta de investigación en la Fiscalía, una serie de procedimientos de revisión por parte de las oficiales mayores que ahora coordinan la Secretaría de la Función Pública. En fin, debieron estar pasando muchas más cosas de las que están sucediendo actualmente hasta llegar a su nivel, ¿no? Porque el tema es que él es claro que ha estado involucrado, además, en escándalos del pasado. Lo que mencionas creo que es profundamente revelador, ¿no? Ignacio Valle pues trabajó en la administración de Carlos Salinas de Gortari e incluso mucho más atrás, pues él fue el primer jefe de Andrés Manuel López Obrador cuando empezaba su camino en el PRI, en ese PRI de los 70. Y creo que ahí hay una de las claves, ¿no? Justo de por qué el combate a la corrupción es como es en esta administración, porque a él no se le persigue porque hay una relación personal con el presidente que digamos, le permite estar por arriba de la ley y el presidente se lo permite. Y el problema es que con la justificación de ese poder presidencial, pues hay más de un acto de corrupción, de tráfico de influencias, de desvío de recursos que hemos identificado y documentado, digamos que sin que nos lo hayan podido refutar, ¿no? Desde la Casa Gris del hijo del presidente, que el problema no es la casa, sino la serie de contratos entre Pemex y empresas que la propia institución esconde, que tenemos que pelear para que nos entreguen, hasta muchísimos escándalos que nos muestran pues que justamente el combate a la corrupción sería diferente si no hubiera este halo de impunidad. Y creo que esa es la palabra más importante con la que tenemos que empezar a evaluar este gobierno, que es un gobierno que no disminuyó la corrupción, que no la combatió, porque, y de manera muy importante, pues decidió darle impunidad a una gran cantidad de personas, amparado en un discurso de que los escándalos son para tratar de desestabilizar a su gobierno, para tratar de entrar en esta narrativa de mis adversarios, mis enemigos, cuando lo único que nosotros estamos haciendo es presentar evidencias sustantivas de la corrupción, pues está tan priva como en el pasado y no se está tratando ni siquiera de combatir realmente. Gracias, maestro Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por aceptar la comunicación de Radio Cañón 760 El Cuadrante, y buenas tardes para usted. Encantado, muy buenas tardes, saludos a tu auditorio. 12:48, no se vaya, hay más información. Esta es la versión de Mexicanos contra la Corrupción, y el gobierno de la Cuarta Transformación representó recientemente en ese espacio de la mañanera y también a través del secretario de Función Pública los resultados de las acciones emprendidas y las carpetas que la Administración Federal entregó a la Fiscalía General de la República para que ésta actúe en consecuencia. 12:48. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Muchas gracias a don Carlos Alfaro, quien se dirige atentamente de Peñón de los Baños. Envía un saludo al equipo de trabajo, a servidor, y el tema del agua es un problema para años. Oiga, don Carlos, ¿aún existen ese pozo de aguas termales en los Peñón de los Baños? Ojalá me pueda decir. Hasta hace algunos años esa fue la realidad. Gracias, don Carlos, por la generosidad de dirigirse a Radio Cañón 760, y con ello abrimos un espacio
a César del Valle, quien es el vocero del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ante el Congreso capitalino. El tema es importante, la perspectiva de una solución a los migrantes del Caribe, como son los haitianos y otras nacionalidades. Gracias, señor vocero del Grupo Parlamentario del PAN ante el Congreso citadino, César del Valle, por aceptar la comunicación con Radio Cañón. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Federico. Estoy totalmente a tus órdenes y agradecemos mucho el espacio que le brindas al Congreso, a los diputados y en especial a los vecinos de Tláhuac, que están muy preocupados por esta situación que el gobierno de la ciudad no ha podido controlar, ni el gobierno de Morena. No se ve ni una fecha, y los haitianos también, con muy queridos hermanos del Caribe, pero también están en Puente Alvarado, ahí en La Juárez, cerca del Museo de Seda, ahí los hemos visto. Pero ¿cree, don César, que se pueda crear una herramienta legislativa para regular o garantizar a los hermanos del Caribe una estancia adecuada mientras están aquí en búsqueda de llegar a la Unión Americana? Sí, fíjate que te voy a dar un pequeño contexto. Hace varios meses el gobierno de Claudia Sheinbaum, por quedar bien con Andrés Manuel, le ofreció el albergue, como tú lo sabes, el albergue del bosque de Tláhuac. Habían alrededor de 300, 500 en una primera etapa, y posteriormente vinieron migrando más personas de origen haitiano. Hasta el momento ya se desbordó, o sea, ya los vemos en la calle, los vemos deambulando en varios puntos de la alcaldía de Tláhuac. Yo me centro más en Tláhuac porque yo soy originario de aquí. Están deambulando. Nosotros incluso como vecinos nos hemos organizado y hemos realizado algún tipo de colectas de ropa. Hemos llevado comida caliente, agua, que es lo que necesitan, pero yo creo que la responsabilidad y la que no está atendiendo esa responsabilidad es el gobierno de la ciudad. Sí hay herramientas legislativas como crear, dotar de presupuesto al gobierno de la ciudad, en este caso ya sea a Civiso o a la Secretaría de Desarrollo de Fomento Económico, para que habiliten nuevos espacios de albergue y puedan estar esas personas refugiadas, pero no nos hacen caso a los diputados del PAN, solamente porque son ideas del PAN, las rechazan directamente Morena, y pues la verdad no quisiéramos que esto se desbordara aún más. Los vecinos están muy enojados porque pues la comunidad que está migrando aquí a la capital, aquí a la alcaldía, pues están invadiendo prácticamente algunas partes, eso no se sabe, pero están invadiendo algunos predios, terrenos que están baldíos, montan casitas de campaña y ahí se están quedando. Entonces la gente pues dice, no los puedo sacar porque luego tienen niños o tienen mujeres embarazadas. Al contrario, pues ya quédate ahí, pero pues es que eso no puede ser. No creo que el gobierno tiene que tener una herramienta o acciones un poco más oportunas para apoyar esta comunidad. Solo por ubicar a la audiencia, el bosque aludido es donde se venden plantas y vamos rumbo a Milpa Alta. No, el bosque de Tláhuac está casi en el centro de Tláhuac, pegado con Xochimilco. Hay dos hospitales de Tláhuac que justamente también estos hospitales carecen de medicamentos, carecen de curaciones, carecen de tratamientos para personas con cáncer. Es un bosque que fue habilitado por Claudia Sheinbaum para que ahí habilitaran, ahí se albergaran a los haitianos, pero se desbordó. Está en el mero centro. El que tú me estás indicando es el bosque de Cuemanco, el que está en Xochimilco, donde la gente exactamente sí va a comprar, va a comer, ve los arbolitos de Navidad, etcétera. Pero ese es otro bosque totalmente distinto, que está ubicado casi al centro de la alcaldía de Tláhuac. Hace un tiempo, este mismo año, me corrige, algunos hermanos haitianos fueron desalojados de otra alcaldía, y este tema llegó a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, pero ahí hay un responsable, es la Secretaría de Inclusión y Bienestar. ¿Ella qué hace para dar una solución? ¿Cómo se coordina con la Comar? ¿Y cómo desde el punto de vista legislativo ustedes podrían, como nuestros representantes populares y usted, el vocero de la bancada del PAN, dar una solución a esto en el corto plazo, porque ya es un problema de seguridad para la capital? Sí, nosotros en el Congreso de la Ciudad, los diputados del PAN, en especial el señor coordinador Federico Dorin Casar y la diputada Frida Guillén, lanzaron ya diversos exhortos al jefe de gobierno para que haga caso, para que tenga una mejor coordinación, en este caso con la Secretaría de Gobernación, con el Instituto Nacional de Migración, para que no es
como no es cacharlos en la calle, subirlos a una camioneta y llevárselos a un albergue, no, porque no queremos que corran la misma suerte que lo que pasaron con los migrantes allá en Ciudad Juárez, ¿te acuerdas del incendio? Claro. Lo que queremos es que los reubiquen en un albergue, ya sea en los albergues que tiene el gobierno de la ciudad o la propia alcaldía, pero parece que le cerraron la puerta y los dejaron ahora sí que a su suerte ahí en la calle, ¿no? Pero el PAN ha solicitado, si no me recuerdo, 4 veces vía el señor coordinador Dorin y la diputada Guillén al jefe de gobierno que visite Tláhuac, que venga y que vea, o sea, no venga. Vino hace 3 semanas el jefe de gobierno a inaugurar una unidad habitacional del INVI y a 3 cuadras está el bosque de Tláhuac y ni siquiera se fue a parar para ver la situación de los migrantes. Pero es una negligencia directa del gobierno de la ciudad, del jefe de gobierno. O facilitar el gobierno con las instancias federales la nacionalización de los haitianos antes de que estos sigan padeciendo todo y en una temporada fría que ya hace presencia en la capital. De frío y de lluvia y además sin trabajo, sin ingresos. Nosotros vemos cómo hay ya personas de origen haitiano que están trabajando en obras de construcción aquí en algunas casas particulares. Están recogiendo basura en las calles y se conforman con la propina. Digo, no está mal, está bien que se les ayude, se les apoye, pero no a mi criterio personal, no del PAN, mi criterio como César Valle, creo que necesitamos darles un espacio para que puedan ellos pues lograr su propósito, que para eso están cruzando la capital. O sea, ellos no se quieren quedar aquí, quieren irse. Entonces, pero las oportunidades o las facilidades el gobierno tanto de la ciudad como el federal no se les está facilitando, no se les está otorgando. Agradezco que nos dé la oportunidad en esta ocasión de conocer este grave tema y ya la próxima semana, don César del Valle, le vamos a presentar elementos de lo que la audiencia nos dice, los tlahuicas, acerca de lo que esta situación atípica representa. Buenas tardes para usted y saludos a los integrantes de su bancada. Gracias, y nada más un comentario rapidísimo. Ojalá que el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno y Morena atiendan a las víctimas de la línea 12 y la movilidad aquí en Tláhuac sea mejorada en diciembre como lo prometió el jefe de gobierno. Gracias, Federico. A usted por tomar la llamada telefónica, César del Valle. Llegamos a la parte final de este espacio. Gracias, ingeniero, por tu apoyo para la transmisión y gracias al colega Mejía en la coordinación. No se vaya, hay más programación incluyente para crear contenidos solo en Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.